Buen día. El circuito para el momento número 3 del grupo 243003-31. Los integrantes Fred Steven Jiménez, Juan David Sherman, Juan David Ulma, Hugo Fernando y el habla Wilson Martín. Este circuito se propuso un circuito de ASEN alimentado a 12 voltios, 500 Hz. A diferencia de los otros circuitos que habíamos hecho, es que eran puramente resistivos. En este caso se tienen tres variables eléctricas más o tres componentes más, que es una bobina, un condensador y una fuente de alterno. Esa es la diferencia con respecto a los otros. Se ensambló entonces tal como estaba en la guía integrada, con los valores de las bobinas. Nos tocó simularlo en Proteus, debido pues a que componentes físicos son más complicados de conseguir. Tratamos como de hacerlo lo más similar posible. En este momento, si lo hubiéramos hecho físicamente, hubiera tenido que tener en cuenta la posición de los condensadores electrolíticos, teniendo en cuenta el más y el menos de la fuente, para que no se ponga en corto, no explote. En todos los casos, siempre teniendo en cuenta el más de la fuente que tomamos, en este pues siendo alterno, pero teniendo en cuenta el orden que se debe tener ahí. Se había solicitado, según la guía, hallar la corriente total, la impedancia total y la potencia total del circuito. Nos van a decir del circuito en frecuencia. A diferencia, como ya hemos comentado, de los resistivos que habíamos hecho, en este caso existe lo que llamamos las reactancias. La reactancia inductiva en este caso para las bobinas y la reactancia capacitiva para los condensadores. Y también teniendo en cuenta, dentro de las conclusiones que teníamos, es que dentro de la teoría dice que en las bobinas, de la inductancia, la corriente se atrasa 90 grados con respecto a la tensión de entrada o al voltaje. Y en los capacitores o en los condensadores, la corriente se adelanta al voltaje 90 grados también. Entonces, tengo que tener en cuenta ahí y hallar la magnitud, hallar el ángulo. A diferencia de una resistencia que tiene el mismo ángulo o el ángulo cero con respecto al voltaje, que sería igual en ese caso. Eh, Según los cálculos que hemos hecho, nos dio 9,92 amperios. Vamos a simular 9,92 amperios, nos dio por cálculos, nos dio una impedancia de 1208,7 kiloohmios y una potencia, pues ya por la ley de Ohm, teniendo estos dos conceptos, de 0,119 vatios, con una fuente pues, de 12 voltios, entonces como ya lo hemos eh, dicho. Entonces aquí vemos la corriente consumida por el circuito. También pusimos diferentes amperímetros en varias partes del circuito, teniendo pues el detalle de bajar la escala a microamperios debido a que hay puntos donde se consume el mínimo, como en este caso aquí en esta bobina, donde tiene esta resistencia cero, esta carga resistiva es 19 microamperios, ya por acá sí tenemos 9,9 miliamperios, y aquí con digamos, pues utilizar el osciloscopio, podríamos ver la onda. Realmente eh, podemos simularla. Si quisiéramos mirar el retraso del voltaje con respecto a la corriente del adelanto, nos tocaría hacer una medición Zoom.
de una bobina con respecto a, puede haber una resistencia, es una medida indirecta para poder ver el retraso de- el retraso que se tiene en la bobina y el adelanto que se tiene en el condensador con respecto al voltaje. Entonces, tendríamos que hacer una medición Shunt y con esto podríamos ver el desfase de 90 grados si lo quisiéramos poder graficar. Muchas gracias.